Todo comenzó un 12 de agosto del 2009. Era el día del nacimiento de mi nuevo hermanito. Estaba muy emocionada porque ya lo quería conocer. Cuando por fin dieron de alta a mi mamá del hospital, todos nos fuimos a casa a descansar. Todo era muy normal, solo que con la diferencia de que ahora había un nuevo integrante en la familia. Esa misma noche, todos estábamos dormidos en nuestras habitaciones y recuerdo que un ruido muy fuerte me despertó exactamente a las 3 de la madrugada. Lo sé porque tenía un reloj en el buró al lado de mi cama. Los ruidos provenían de afuera de mi cuarto y lo primero que pensé fue en mi madre que estaba despierta con el niño. Así que me levanté y me asomé por el pasillo y me percaté de que la luz de la cocina estaba prendida. Mi casa era de un solo piso. Caminé hacia la cocina esperando me encontrar a mi madre y aprovechando para tomar un poco de agua. Pero al llegar, para mi sorpresa, no había nadie. Los ruidos que se escuchaban habían desaparecido por completo, justo cuando entré. En ese momento yo seguía un poco dormida y la verdad no me imaginaba que fuese algo paranormal, pues a lo mejor me había confundido o soñado, y muy probablemente mis padres habían olvidado apagar el foco. Aún así decidí asomarme al cuarto de mis padres, y ahí estaban, muy dormidos junto a mi hermanito. Cuando cerré la puerta del cuarto, regresé a la cocina para tomar agua, y no les puedo explicar el terrible horror que viví en esos momentos. Al entrar, estaba parada en medio de la cocina, una escalofriante mujer completamente de negro. Era medio pelona, y su cabello era largo. Sus ojos eran rojos y no dejaba de verme con su mirada penetrante. Tenía unas garras largas y negras. Era una bruja. Del susto, comencé a gritar desesperada y a correr lo más rápido que pude al cuarto de mis padres. Cerré la puerta con seguro y prendí el foco gritándoles para que se despertaran. Ni uno de los dos me escuchaba. Los movía muy fuerte, pero nada. Parecían estar en un sueño muy profundo. Ni siquiera mi hermanito se despertaba por los gritos. Empecé a tener un ataque de pánico y a llorar de la desesperación. La chapa de la puerta del cuarto se empezó a mover, como si alguien quisiera entrar, y yo gritaba: «¡Déjame! ¡Déjame!». La bruja me llamaba por mi nombre, con su voz ronca, y yo seguía intentando despertar a mis padres desesperadamente. Y al ver que ellos seguían sin reaccionar, tomé el teléfono y lo primero que se me ocurrió fue llamarle a mi abuela. Ella vivía a unas cuadras de mi casa. Insistí tanto marcando hasta que por fin me contestó. Ella también estaba asustada al escucharme, y yo intentaba explicarle lo que sucedía, pero del miedo solo decía: «Bruja, hay una bruja». Obviamente mi abuela estaba asustada al escucharme con la voz cortada y sin poder respirar. Entonces dijo: «Voy para allá», y colgó. La bruja tocaba la puerta, se carcajeaba diabólicamente, gruñía, hasta que dijo: «Dame a ese niño», y yo llorando gritaba: «¡Lárgate!». Ella seguía golpeando la puerta, rasguñándola. Duró así varios minutos hasta que escuché la voz de mi abuela, que entró a la casa, y el ruido desapareció. Mi abuela me llamaba y yo llorando le gritaba: «Abuela,
Abuelita, ayúdame. Les juro que del miedo no tenía el valor de abrir la puerta y mi abuela solo decía: «Mija, ábreme la puerta, ya estoy aquí». Pero yo no tenía la fuerza para hacerlo, estaba paralizada. Cuando de pronto en la ventana del cuarto de mis padres vi la sombra de una mujer queriéndose asomar. Fue cuando salí corriendo del cuarto y me topé con mi abuela. «Abuela, está en la ventana, está en la ventana». Mi abuela se metió corriendo al cuarto de mis padres y en su mano llevaba un puño de sal que le aventó hacia la ventana diciendo: «Espíritu del mal, deja en paz a mis nietos». Así fue como la bruja se convirtió en una bola de fuego y desapareció ahí. Mi pequeño hermanito empezó a llorar, consternados de verme a mí y a mi abuela dentro del cuarto. No podía dejar de llorar y mis padres estaban preocupados mientras mi abuela les explicaba lo sucedido. Esa noche la pasamos en casa de mi abuela y ella me contó que las brujas son mujeres que le rinden tributo a Satanás y la manera de detenerlas era con sal porque les hace daño. Gracias a Dios estamos bien. Mi madre decidió bautizar a mi hermanito lo más pronto posible para que la bruja no se nos volviera a acercar y desde entonces pudimos estar tranquilos. Espero que sea de su agrado este relato de brujas. Hola, esta es otra anécdota que yo viví hace aproximadamente como unos 8 años, cuando yo vivía en un pueblito muy pintoresco del estado Yaracuy, Venezuela, pues era una casa que aún está situada detrás de las montañas. Un día de la Semana Santa, mi esposo le tocó turno de noche en su trabajo, así que yo estaba sola con mi hija de 7 años de edad en esa casa. Nos dormimos juntas esa noche y ya de madrugada empecé a escuchar gritos como de una mujer y se escuchaba muy cerca de mi oído. En ese instante me levanté y encendí la luz de la habitación, pero no vi a nadie. Entonces pensé que quizás solo había tenido una pesadilla y me volví a acostar. Y agarrando el sueño quizá como a los 5 minutos, sentí lo mismo. Entonces ya empecé a dudar que fuese un sueño. De nuevo me levanté y volví a encender la luz. Reprendí el lugar con oraciones pidiendo protección a Dios contra seres malignos, brujas. Ya después, con la luz encendida y un poco más tranquila, me acosté de nuevo y abracé a mi hija hasta quedarme dormida, con ella abrazada. Cabe mencionar que gracias a Dios, mi hija estuvo dormida toda esa noche y no se dio cuenta de lo que pasó en la madrugada y lo acontecido esa noche. Al día siguiente, me llamó mi vecina que vivía al lado de mi casa y fue para preguntarme si yo había sentido, visto o escuchado algo raro en la noche. Decía de una bruja que en horas de la madrugada rondaba las casas del pueblo, pero yo guardé silencio al respecto, ya que ella ni me dejó hablar diciéndome que esa bruja se había querido llevar a su nietecita de 3 meses de nacida esa madrugada y que se dio ella cuenta porque no la dejaba dormir. La bebé que despertaba llorando a cada ratito en su cuna, que le daba a la bebé su leche materna y así dejaba de llorar un poco y se quedaba dormida, pero a los pocos minutos la bebé volvía a despertar llorando.
y que ya había transcurrido como 1 hora y la bebé sin poder dormir bien, hasta que el padre de la bebé estaba ya muy enojado. Fue y abrió la puerta del frente de la casa y salió a insultar con palabras obscenas a la supuesta bruja, pues la esposa decía que esa bruja era la que la molestaba a la bebé y le quería hacer daño o chuparla. El señor, al salir, va viendo un bulto negro que estaba posando en un árbol frente a la casa y se le acercó para ver bien qué era, y se dio cuenta de que esa cosa era un pájaro enorme de color negro con los ojos muy rojos. Estaba abriendo sus alas para volar hacia él. Al ver esto, y aunque muy valiente el hombre corrió a la casa muy asustado. Cerró la puerta y de inmediato le contó todo lo sucedido a su mujer y a la vecina. Entonces ella agarró una Biblia para leer salmos en voz alta, en protección en contra de esa bruja, y regaron agua bendita por toda la casa. Permanecieron despiertos casi toda la madrugada, hasta ver que la bebé pudo dormir tranquila. Y así, después de esa noche, todo volvió a la normalidad. Gracias a Dios, jamás volvieron a tener problemas con esa maldita bruja. Gracias por escucharme. Espero que sea de su agrado este buen relato de brujas de mi amiga venezolana Maribel. Soy taxista y esto me pasó hace como 15 años. Empezaba yo a trabajar como taxista y hacía viajes de Jalapa a Alto Lucero, Orizaba y el puerto. Y en una de esas me tocó llevar a un señor a Córdoba, ciudad que está algo retirada, y de la base me dijeron ir a recogerlo al Parque de los Berros. Eran como las 6 de la tarde. Así que sabía que mi regreso sería ya noche. Al recoger a la persona vi que era un señor adulto, ya viejón, y subió a la parte trasera del taxi. Partimos a Córdoba y estaba fresco esa tarde, agradable clima, pues acá en Veracruz hace un buen de calorcito. Ya pasando Tuzamapan, me paré en un Oxxo a comprar un refrigerio y unas cocadas, e invité al señor, pero no quiso bajar, pues me dijo tener frío. Ya comprando lo mío me incorporé a la carretera. Hay muchas curvas y todo se ve muy oscuro, puro sembradío de caña a los lados. Ya llevábamos 1 hora de camino y el señor me pide parar para orinar. Me orillé en un pequeño crucero para que bajara el señor y aproveché para echarme un cigarro dentro del coche. Y viendo al cielo, a lo lejos vi un pequeño cerro y vi una bola de fuego que subía y bajaba, y luego otras 2 se unieron. En eso veo venir al señor y le digo que viese lo que yo veía, y él, al verme asustado, me dice: «Tú tranquilo, muchachón, no te espantes, son brujas de por aquí y si no nos metemos con ellas, no nos harán nada. Aunque de seguro ya nos vieron. Ya vámonos, que falta un buen tramo todavía». Faltaba como 1 hora para nuestro destino, y encendí la radio, pero no se escuchaban muy bien las estaciones, cuando se escucharon unos pequeños golpes en el techo del taxi, como pequeñas piedrecillas arrojadas desde el cielo, lo cual no era posible por la velocidad a la que íbamos. Y el señor de nombre Ramiro me dijo: «Tranquilo, hijo,
Estas canijas nos quieren asustar. Tú sigue manejando. Por ningún motivo voltees ni veas por el retrovisor. Ahí vienen atrás de nosotros. Pero llegando al puente de los pescados, se quedan paradas. Y yo hice caso. Fueron los 25 minutos más largos de mi vida, y al llegar al dichoso puente ese de los pescados, me di cuenta de que se quedaron atrás. Pero me dice don Ramiro: «Párate, muchacho». Y paré. Él se baja y me dice: «¿Quieres ver lo que nos seguía?». Nos paramos y vimos hacia el puente. Con terror y miedo vimos que eran 3 aves grandes del tamaño de un avestruz. Bajaban de la oscuridad del cielo y se paraban en el barandal del puente. Parecían enormes guajolotes negros que se carcajeaban, y esas risas se escuchaban hasta donde estábamos nosotros dos. Hacían movimientos como humanos, y yo, todo espantado, veía cómo el señor Ramiro les lanzaba mentadas de madre y groserías. Y me dice: «No pasa nada, mijo. Solo quieren asustarnos. Brujas que andan haciendo sus ritos y de paso asustan a la gente». Yo le quise preguntar cómo sabía tanto de ellas, pero temí que él también fuera brujo, y en ese instante vimos cómo levantaron el vuelo y se perdieron volando en el cerro. Ya al llegar a Córdoba, el señor me dijo que tuviera cuidado en el regreso y que no volteara a verlas ni me detuviera por nada del mundo. Quise buscar la carretera a Jalapa o algún lugar aledaño que me hiciera rodear para no pasar solo por ahí de noche. Y al ver que nadie estaba, decidí regresar solo. Y allá voy yo, todo asustado pero consciente de las recomendaciones del viejo, cuando al pasar de regreso por el mendigo puente ese de los pescados, vi de reojo una persona parada pidiendo taxi. Y ni madres que me paré. Y ya como a unos 5 kilómetros más adelante, y para mi colmo, el coche se empezó a tironear y veo que la manecilla del tanque de la gasolina estaba en la reserva. Con miedo y todo, me paré en lo oscuro y, para variar, el aullido de los coyotes y ruidos de la noche. Y nada de coches o camionetas pasaba por ese lugar. Me encerré y cogí un bat que traigo por si las dudas. Y algo muy inusual en mi tierra, un frío horrible como de 7 grados, y faltando 10 minutos para las 2 de la mañana, veo que se arrima un camión de la Coca-Cola, que salgo y me dio auxilio. Me llevó a una gasolinera a unos kilómetros más abajo, y de ahí un colega me dio ride hasta el coche, y por fortuna funcionó. Regresamos a casa y di gracias a Dios por dejarme regresar, sano y salvo. Desde ese día, o más bien noche, no volví a ir a dejar o recoger carreras para ese rumbo de Córdoba y su mendigo puente de los pescados. Espero que sea de su agrado este relato de brujas. Me llamo Joaquín y soy de Tlaxcala. Quiero contarles sobre una experiencia con una bruja, la cual creemos podría tratarse de una llamada Tlahuelpuchis, aunque aún no estamos muy seguros. Estas brujas son mejor conocidas de donde vengo como brujas de sangre. Viví en una zona rural del estado de Tlaxcala hace unos 12 años. Trabajaba con mi familia en el campo, principalmente con cultivos de maíz. Además,
También teníamos ganado con el que trabajábamos. Las historias de campo sobre nahuales y vampiros eran parte del folclore de la zona. Lo tomábamos como historias para entretener durante la noche tanto para amigos y familiares. Aunque esas historias comienzan a tomar otros matices cuando las vives en carne propia. La noche de un miércoles mi abuela estaba nerviosa. Mi padre llevaba fuera varias horas y no regresaba. No era normal, pero le había pasado en alguna ocasión que se quedaba haciendo algo por ahí. Yo pensé que se trataba de algún animal herido y estaba arreglando algún alambrado o simplemente tenía ganas de salir a correr. El grito de mi abuela nos aterró a todos. Había visto a mi padre llegar cojeando a unos cuantos metros de la casa. Salimos con mis hermanos a toda prisa para asistirlo. Mi padre estaba pálido y agotado. Lo había visto hace tan solo unas horas, en perfecto estado, aunque en ese momento parecía que no hubiera dormido en días. Tenía la ropa desarreglada como si hubiera caído del caballo. Desde el cuello hasta el pecho tenía el líquido rojo, además de algunos rasguños. Entre yo y Luis y mi hermano menor Juan, lo ayudábamos a entrar y lo llevamos hasta la cama. Estaba consciente, pero no tenía fuerzas para hablar fluidamente. Le dimos algo de agua y un poco de queso. A los 30 minutos estaba mejor, como para ponerse de pie por sí mismo. Le regresó el color a la piel, aunque aún estaba algo mareado. Preguntábamos qué había sucedido y dijo no recordar mucho. Nos decía que estaba en su caballo recorriendo el campo hasta que se topó con una hermosa mujer en medio de este. Se encontraba totalmente sola y no parecía tener un caballo cerca. Sospechó que estuviera perdida y no dudó en ayudarla. Al ir hacia ella para asistirla, dijo que todo se tornó borroso. Luego, despertó dándose cuenta de que era de noche y su caballo no estaba. Lastimado, tuvo que regresar a pie, caminando cerca de 5 kilómetros en esas condiciones. Él aseguró que se descompensó y se cayó del caballo. Mi abuela le dijo que el caballo jamás lo hubiera dejado solo de haberse caído y afirmó que esa mujer debería ser una bruja. Tratamos de calmar a mi abuela para que no hiciera conjeturas de ese tipo, pero hacerlo era enfurecerla aún más. Mi madre, mujer cautelosa que siempre mide sus palabras, no había dado opinión alguna. Abrió la camisa de mi padre y encontró heridas redondas cerca del hombro. Todos quedamos sorprendidos. No nos imaginábamos de qué podría tratarse, hasta que mi madre, poniéndose a un lado de mi abuela, dijo que se trataba de una bruja de sangre. No creímos que tal cosa pudiera ser cierta. Mi padre compartió nuestra postura, pero nuestra abuela nos dio los detalles de las tlahuelpuchis, brujas que se alimentan de sangre, preferentemente de recién nacidos. En casa el más pequeño era Juan, mi hermano de 15 años. Mi madre dijo que no podía ser posible, a no ser que esa bruja estuviera desesperada por alimentarse. Sea como sea, tenía que buscar el caballo de mi padre. No estábamos en condiciones de perder uno, menos a uno tan fiel como ese. Con mi hermano Luis, salimos en un caballo a pesar de las advertencias de mi abuela. Ninguno de los dos
consideramos que esas historias de brujas fueran reales, aún menos esas tales brujas de sangre, a pesar de lo populares que eran en Tlaxcala. Luego de recorrer algunos kilómetros, con las indicaciones de nuestro padre, logramos encontrar a su caballo. Estaba dando vueltas sin rumbo fijo. Al reconocernos vino con nosotros con alegría. Luis montó el caballo de mi padre y partimos de regreso. A mitad del camino, sentí cómo la temperatura bajó bruscamente. Comencé a temblar. Se lo comenté a Luis, pero él estaba desabrochándose la camisa. Se estaba quejando del calor. Pensé que me estaba jugando alguna broma, pero noté una gruesa gota de sudor en su frente. Sin creerlo, observé mi brazo. Podía ver mi vello erizado. Le hablé a Luis de lo ilógico de la situación mostrándole mi brazo. Me respondió diciéndome que yo era un blando quejumbroso. Cuando menos lo esperábamos, una presencia oscura estaba al frente de nosotros, casi a unos 40 metros aproximadamente. No podía distinguir qué era, precisamente una mancha con forma ovalada que imitaba una silueta humana. Los caballos se alteraron. El de Luis casi lo arroja al suelo. Salimos en dirección opuesta sin dudarlo. No recuerdo la cantidad de groserías que gritamos en el camino, producto del miedo. Tuvimos que desviarnos por otro camino más largo para llegar a casa, recorriendo 3 kilómetros de más. Al llegar a casa, dejamos a nuestros caballos y entramos corriendo. Toda la familia nos vio agitados. No hacía falta decir que algo había pasado. Cuando mi madre se animó a preguntar qué pasó, Luis habló, con palabras sueltas, sin lograr hilar una oración. Luego de que se calmara, expliqué sobre la presencia oscura al frente de nosotros y cómo los caballos enloquecieron. Mi abuela nos ordenó que trajéramos la ruda para espantar a la bruja de sangre. Luis se negó a salir. Estaba furioso solo con la propuesta. Tomé la escopeta y la cargué. Se la di a Luis de manera forzosa y le obligué a que me acompañara. Luis no quería hacerlo, pero en cuanto tomé una linterna y salí, él se sintió obligado a hacerlo y me siguió. Mi padre intentó venir con nosotros, pero no se lo permití. Aún tenía que recuperarse de esa descompensación. Fuimos por la ruda mientras Luis apuntaba con la escopeta listo para atacar. Tomé las hojas de ruda que pude para no perder el tiempo, pero nos detuvo el sonido de unos pasos detrás de nosotros. Un puma color negro intenso estaba caminando en círculos en torno a nosotros. Este nos estudiaba con detenimiento. Luis, a pesar de estar asustado, no dejaba de apuntar. Los nervios se esfumaron de él. A cambio de la ira, le hablaba al puma sabiendo que le entendía. Le dejó en claro que si avanzaba le iba a disparar. Grité a Luis que disparara y el puma saltó al lado y Luis disparó de una forma instintiva. Aún así, él falló. El puma comenzó a huir. Luis se afirmó y descargó la escopeta, pero no logró darle al puma. No importaba si era una bruja o un puma, o él nos acabara con el ganado. Entrábamos a casa. Mi abuela estaba desvanecida en una silla mientras mi madre la asistía. Todo a raíz de los nervios por los disparos. Mi padre buscó más municiones y otra escopeta para estar listos. Cuando mi abuela se recuperó,
Nos indicó que colocáramos la ruda en una olla donde ya estaba calentando agua. La cocina se llenó con el olor fuerte de la planta, pero teníamos que soportarlo. Según mi abuela, las brujas odian la ruda, sin importar qué tipo de bruja sea. Aunque ciertamente cualquiera lo haría, no estaba en condición de cuestionar a nadie. Si había algo que podía hacer, lo haría. Cuando el agua hirvió, mi abuela nos indicó que tiráramos algo a unos metros cerca de la puerta, por el lado exterior, para que la bruja no se atreviera a entrar. Y así lo hicimos. Solo nos tocaba esperar al amanecer. Lastimosamente, no podíamos dormir en paz. Nos quedamos todos reunidos, mientras mi madre y mi abuela nos explicaban de la bruja de sangre. Nos decían que era algo parecido a los vampiros, que se alimentaban de la sangre de los demás. Son mujeres comunes y corrientes que adquieren habilidades mágicas, entre ellas, causar alucinaciones o transformarse en un animal como si fueran nahuales. Con Luis hablamos de cómo yo sentí frío mientras él calor. Seguramente la bruja planeaba distraernos para atacarnos, o quizás no se atrevió con dos a la vez. Sea como sea, estábamos obligados a permanecer con los ojos abiertos. Mi abuela también nos advirtió algo. Dijo que la bruja podía convertirse en algo similar a niebla y podría entrar por debajo de la puerta o tal vez por las ventanas. Mi padre se molestó con todos nosotros. Nos dijo que estábamos exagerando con esas estúpidas historias de terror. Se levantó molesto de su asiento y se encerró en su habitación. Tratamos de hacerlo entrar en razón. Lo que vimos con Luis y la reacción de los caballos era más que prueba suficiente para creer en ello, pero a pesar de su incidente, no quiso aceptarlo y se negó a hablar con nosotros. Mi madre nos pidió que dejáramos que ella manejara la situación con él. Estábamos muy cansados y necesitábamos dormir. Decidimos dormir en la sala por turnos para vigilar. Uno se quedaría despierto para alertar a los demás si algo pasaba. Mi abuela se fue a dormir. Mi madre no salió más del cuarto. Supusimos que también se durmieron. Entre los tres hermanos, nos recostamos en el suelo. Luis y yo nos quedamos cada uno con la escopeta a un lado de nosotros. Mi hermano más pequeño solo tenía un machete. Aún él no era diestro con la escopeta y no quisimos arriesgarnos a darle una. En ese momento le tocaba a Luis vigilar. Fue que nos despertó alterado. Antes de entender lo que me decía, podía escuchar el ruido de las vacas. No había duda de que algo las estaba asustando. De pronto, una de las vacas se escuchó de manera salvaje, resaltando de las demás. Era como si la estuvieran lastimando o estuviera ahogándose con su propia sangre. Los tres salimos sin dudarlo. Perder una pieza de ganado en la situación que estábamos sería una desgracia. Llegamos a las vacas. Una de ellas estaba en el suelo, con un extraño ser sobre ella. Era una figura humanoide con brazos delgados y extremadamente largos. Parecía estar succionándole la sangre a la vaca. Apunté mi escopeta. El ser no detuvo su cena. Lentamente levantó su mirada hacia nosotros. Poseía una sonrisa alargada a los lados. Todos sus dientes eran colmillos y sus ojos brillaban de color rojo.
Nos observó con detenimiento esperando nuestra reacción. Recuerdo que traté de disparar, pero algo no me permitía hacerlo. Mi hermano pequeño soltó el machete y cayó desmayado. Luis apuntó el arma, pero tampoco pudo dispararlo. El ser se apartó unos metros de la vaca, limpió el sobrante del vital líquido de su boca con la mano. Al ponerse de pie parecía tener más de 3 metros de largo. Sus largos brazos provocaban que sus manos estuvieran a la altura de sus rodillas. Luego, el ser se colocó en 4 patas. Comenzó a transformarse poco a poco en lo que parecía ser en el puma de hace rato. A pesar de la situación, no lograba disparar. Mi mano no me respondía. Creo que Luis estaba de la misma manera. Es difícil explicar aquella sensación que no me dejaba disparar. Probé moviendo mis dedos y estos respondían, pero no para ejecutar ese disparo. Me había vuelto incapaz de cualquier manera de ejecutar ese simple movimiento de recoger el dedo índice. Comencé a amenazar al puma, o mejor dicho, a la bruja, pero se acercaba lentamente buscando el momento para arrojarse hacia nosotros. Luis gritó con desesperación que no podía disparar. Yo no quise decir lo mismo para no darle confianza a nuestro rival. El corazón me latía a 1000. Mis manos se tensaban, pero no lograban disparar. Luego recapacité y mi hermano más pequeño estaba desmayado detrás de nosotros. Lo único que pude hacer fue dar 2 pasos atrás y patearlo sin dejar de apuntar. El puma se mostraba molesto. Comenzó a rugir. No queríamos dejar a mi hermano pequeño, pero se nos venía ese animal encima. El puma se vio confiado al dar 3 pasos ágilmente hacia nosotros, pero el sonido de un disparo nos sacó del trance. El puma cayó a un lado tras un quejido. Mi hermano menor gritó desesperado al lograr entrar en conciencia. El puma se revolcaba en el suelo. Yo y Luis disparábamos, pero el puma salió corriendo. Uno de nuestros disparos siguientes hirió su pata, pero solo perdió el equilibrio y siguió huyendo. Mi padre se acercó a nosotros y nos abrazó pidiéndonos disculpas. En ese momento sí que nos creyó. Teníamos que regresar a nuestro hogar. No era seguro allí. Mi curiosidad me permitió analizar la sangre que quedó del puma frente de nosotros. Luis iluminó el suelo al verme. Con mi mano toqué el vital líquido. Extrañamente estaba caliente, además de que era viscosa y negra. Parecía brea o petróleo. Jamás había visto algo como eso, y se lo mostré a mis hermanos y a mi padre. Regresamos al hogar. Explicamos lo que había pasado a mi madre, que nos esperaba en la cocina. Mi abuela seguía durmiendo. Por fortuna no se había enterado de nada gracias a la medicación que la hizo dormir. Hablamos de lo que había pasado. Luis y yo estábamos de acuerdo en lo mismo. Aunque lo intentamos, no pudimos disparar. Fue la acción de nuestro padre la que nos sacó de ese trance. Nuestra madre lo atribuyó a la bruja de sangre. Dijo que tiene la capacidad de provocar alucinaciones y adormecer, hasta desorientar a sus víctimas. El caso de nuestro hermano menor, al ser el más pequeño, los efectos eran más fuertes en él y por ello se desmayó. A las 3 de la mañana seguíamos atentos y aún no estábamos seguros si la bruja volvería. Teníamos esperanzas en que las heridas fueran suficientes,
para no meterse con nosotros de nuevo. Pero esa bruja era alguien muy obstinada. Un extraño olor putrefacto conquistó el hogar. Nuestro hermano pequeño no lo resistió y vomitó hacia un lado. Pensamos que se trataba de algún animal muerto, pero fuera de la casa la vimos. La bruja estaba afuera. La podíamos ver desde las ventanas. A pesar de la noche, esa mancha oscura e intensa era más perceptible. La bruja avanzó lentamente. No estaba claro si caminaba o flotaba por el suelo. Cerca de la entrada se detuvo donde echamos el agua con ruda. Se elevó algunos centímetros del suelo. Estaba levitando. De esa manera llegó hasta la entrada. Sin tocar la puerta, esta se abrió con violencia, rompiendo algunos de sus vidrios. Tratamos de tomar las armas, pero casi no podíamos movernos. Cuando la bruja llegó a la entrada, pudimos apreciar una túnica negra que la cubría de pies a cabeza. Ella se quitó la capucha permitiendo ver su rostro, el cabello largo, negro y sucio, los ojos azules salidos de la tumba, los rasgos marcados de su piel, a tono de sus ojos. Su respiración era tan torpe que se podía oír claramente. Se detuvo mientras nos contemplaba con su mirada, uno a uno. Nuestro hermano menor se desmayó, luego nuestra madre. Solo quedábamos Luis, mi padre y yo, pero no estábamos en condiciones ni siquiera de hablar. Sentía un fuerte hormigueo en mi cuerpo, principalmente en mi rostro. Imaginé que todos estábamos igual, pero pude notar cómo la bruja goteaba con el vital líquido rojo. Un leve charco se coló bajo su túnica. Las heridas que le provocamos le hicieron daño y seguramente acudió a nosotros para recuperar la sangre perdida. Ella extendió su mano hacia mí. La garganta se me cerró por arte de magia. No podía respirar. Poco a poco me deslizaba hacia la bruja, mientras escuchaba los quejidos de Luis y mi padre. Creo que quisieron decir algo en la desesperación, pero no lo lograban. Mientras más me acercaba a la bruja, ella abría su boca de una forma exagerada. Su mandíbula se separaba tanto que podría tragarse un gato si ella se lo propusiera. Una lengua viperina y negra se permitió ver. Pensé que todo estaba acabado. La asfixia me estaba provocando un desmayo. Y de pronto, la bruja cambió su campo visual detrás de mí. Lanzó un chillido insoportable para nuestros oídos. Agua cayó sobre ella como si alguien hubiese tirado una cubeta. La bruja gritó horrorizada. Me liberó de su conjuro. De la piel le salía vapor. Supuse que había sido agua hirviendo, pero sentí el fuerte olor de la ruda. Mi abuela había actuado a tiempo, y gracias a Dios no estaba presente con la llegada de la bruja, y pudo actuar libremente. La bruja cayó de rodillas y vomitó un líquido negro, espeso que parecía ser su sangre. Aunque no podría asegurarlo, huyó arrastrándose, y mi padre tomó la escopeta ágilmente y ejecutó 3 disparos. Solo le dio uno que le hizo perder el equilibrio, pero aún así se fue. Momentos después, unos pocos rayos del sol le dieron la bienvenida al amanecer. Recién en ese momento logramos tranquilizarnos. Aún no sabíamos si la bruja murió o solo huyó, pero desde ese día jamás supimos de ella. Al hablar con algunos vecinos de campos cercanos,
Nos dijeron que desde hace días sucedían cosas, pero que desde nuestro encuentro nadie ha reportado nada. Viva o muerta, la bruja jamás regresó. Aún no sabemos exactamente si era esa Tlahuelpuchis de la leyenda urbana. Había algunas cosas de la leyenda urbana que no coincidían o no se mencionaban. Sin importar qué tan congruente sea la leyenda, lo que vivimos con mi familia fue la verdad, y eso lo puedo garantizar. Soy de Baja California, de Tecate, que dicen que significa Valle de Lechuzas o Tierra de Lechuzas. Hay una montaña donde se dice que se realizaban sacrificios en honor a los dioses, y en esa montaña es donde me pasó lo que les contaré. Ocurrió hace muchísimos años, cuando mi abue era una pequeña de 7 años, pues dice que una noche escucharon ruidos de cadenas y horribles gritos, y al amanecer, un niño por ese rumbo había desaparecido. Nadie supo qué había ocurrido, solo el dolor que esto les dejó a sus padres. Fue en la época en la que terminaba la revolución. Ya habían regresado algunos hombres de esa revolución. Decidieron montar una guardia para prevenir otro incidente con otro niño. Sin embargo, a la noche siguiente algo intentó llevarse a mi abue, mas no lo logró, porque mi abue despertó y gritó muy fuerte, alertando a dichos hombres que montaban la guardia, que en menos de 1 minuto estaban ya dentro de la casa. Y aunque no mataron a esa cosa, al menos impidieron que se la llevara. El siguiente ataque fue a un vecino de mi abue, mas no fue una persona, sino una chivita. Fue de curiosa a ver la escena y quedó algo traumada por lo que vio, pues la chivita estaba tirada sin pelos, y lo horrible fue que dijo ver que la pobre chivita solo tenía intacta su cabeza, pero del cuello hacia abajo solo eran huesos manchados de sangre, sin nada de carne, y la gente estaba sorprendida, pues la habían devorado viva ahí mismo sin robársela. La siguiente víctima fue un niño, pero falló, pues el padre de este estaba armado y pudo dispararle a esa cosa, quien soltó al niño y salió volando del lugar. El niño salió casi ileso, solo una extraña marca en su brazo de 2 garras que parecía que fueran quemaduras con aceite hirviendo. Luego de eso vino la calma por un tiempo, hasta que los guardias dejaron de vigilar. Pero una mañana, al despertar las personas de todas las casas, se quedaron sorprendidas, pues sus animalitos, chivos, puercos, borregos y hasta los perros y gatos estaban muertos, y pensaron que había sido por el balazo recibido a esa cosa. Ese animal estaba enfadado y en venganza mató a todo animal fuera de casa. Fue entonces que volvieron a hacer la guardia nocturna. Ahora en él entraba mi abuelo, quien en ese tiempo tenía 16 años. Y dijo mi abuelo que en su primer noche de guardia vieron a esa criatura volando por encima de ellos a varios metros de altura. Dijo que eran unas alas muy largas, pero que el cuerpo no mucho, casi de 1 metro de altura, y con esto la gente ya ni salía por la noche por temor. En una ocasión, el hermano menor de mi abuela enfermó. Había la urgencia de ir por un doctor. La madre de mi abuela la mandó junto con su hermano mayor. Era muy lejos el pueblo más cercano,
Así que mi abuela y su hermano mayor fueron por un doctor, pero en el camino vieron que metros adelante cayó del cielo una sombra oscura, mas no los atacó. De regreso con el doctor ya no estaba dicho animal y llegaron con bien a auxiliar al enfermito, pero al contar lo visto, ya no los dejaron partir a acompañar al doctor. Y fue mi abuelo quien se ofreció a llevarlo, y fue ahí que se conoció con mi abuela y se flecharon. Total, mi abuelo acompañó al doctor y no pasó nada de ida, pero de regreso estaba todo oscuro. Se escuchó un fuerte aleteo y sacó su arma. Disparó, pero cuenta que ese animal se burlaba de él, carcajeándose, y eso logró romper la valentía de mi abuelo, que al oír eso asustado corrió y ese animal lo seguía mas no lo atacaba. El abuelo le disparaba como podía y al terminarse las balas esa cosa se le echó encima y dice que lo tiró al suelo. Sintió el hedor caliente de su pico y gritó mi abuelo y eso alertó a los que hacían guardia nocturna, que al oírlo corrieron en auxilio disparándole a ese animal volador. Y mi abuelo lo describe como un ave muy grande, como un sopilote, con una cara de una vieja bruja. Al salvarlo los guardianes, el abuelo ya no quiso volver a la guardia más. Los guardianes siguieron haciendo su trabajo, pero una noche atacó a los mismos guardias, y aunque ellos se defendieron disparándole a ese animal, la bestia los dejó heridos a varios, mas esta vez la dejaron muy malherida y no llegaría muy lejos. Pero por la oscuridad de la noche no la siguieron y todos se resguardaron en su casa. A la mañana siguiente, ya con las armas recargadas, con machetes, fueron los guardias y hasta mi abuelo en busca del rastro de ese animal, quien a muchos metros estaba tirado, pero lo horrible es que no era ningún animal volador. Era el cuerpo baleado de una anciana desnuda, horrenda, con los ojos en blanco y piel verdosa. No era conocida del pueblo, mas sí pensaron que era una de tantas brujas de ese cerro. Pasaron muchas décadas, hasta los años 90, que se volvió a ver animales muertos de igual forma. Quizá fue otra bruja de esa generación. Los que son de Baja California sabrán a qué me refiero. Yo siempre fui un hombre machista que no le temía a nada, ya que era mi orgullo el que me obligaba a tener esa actitud, sobre todo con mis amigos, vecinos y conocidos. De esta manera crecí, con la mentalidad de que a mí nunca me tenían que sorprender, ni mucho menos asustarme con alguna cosa. Luché tratando de controlar a toda costa aquellos miedos que quizás me inundaban en algunos pequeños momentos de mi existencia. Toda la vida me dediqué por completo a la albañilería. En un principio era un simple chalán, y con el paso del tiempo y la adquisición de conocimientos nuevos, logré llegar a ocuparme de una obra, por lo que era conocido como el maestro. Se decía en muchas ocasiones, en las obras que me encargaba, que asustaban o veían cosas, aunque quiero aclarar que no fue absolutamente en todas. Por lo que les voy a contar, fue una de las peores experiencias que me dejó marcado de por vida y que hasta la fecha no he podido superar. Siendo el encargado de las obras y escéptico por demás, les llamaba la atención a quienes se acercaban a mí
para comentarme de sucesos paranormales que habían visto principalmente en la obra grande donde teníamos que remodelar un viejo edificio. Me asignaron terminarla por completo, ya que el anterior maestro de obras tuvo un accidente dentro del edificio y a consecuencia de ello murió. Las malas lenguas de la gente comenzaron a murmurar que había muerto de la impresión porque seguramente las había visto a ellas. Y yo desconcertado siempre les pregunté, ¿quiénes son ellas? La única respuesta que siempre tuve en ese entonces, y que a decir verdad no niego que me causó gracia, fue que terminaban diciendo, fueron ellas, las 3 brujas. La palabra bruja para mí hacía referencia a una superstición, pues ¿cómo era posible que creyeran en esas cosas? A decir verdad, terminaba dándome mucha risa y de alguna manera sentía pena por todos los trabajadores que se encontraban asustados y aterrados, jurando que habían presenciado a aquellas mujeres en el plano sobrenatural. Fue entonces que en una noche cualquiera logré cambiar mi opinión de la peor manera que me pudiese haber pasado. Ese día, por algunas razones, el velador que se encargaba de cuidar la obra había tenido un deceso familiar, por lo que no le iba a ser posible quedarse a cuidar como de costumbre, y viendo la reacción de los demás trabajadores, era obvio que nadie iba a aceptar tomar esa noche en su lugar, aún sabiendo que se les pagarían horas extras. Incrédulo a las advertencias, no me quedó más remedio que quedarme a cuidar esa noche, pues teníamos dentro de la obra herramientas costosas de la compañía donde yo trabajaba y era mi responsabilidad cuidar de ellas. Ya llegando la tarde, en la hora de la salida, los trabajadores se disponían a dirigirse a sus casas y poco a poco el lugar de la obra se iba quedando totalmente vacío. Al final Beto se acercó a mí con mucha pena y me dijo sin esperar, «Si gusta, yo me quedo para acompañarlo, maestro». «No, muchas gracias, Beto, pero usted debe ir con su familia. Es su cumpleaños, seguramente lo están esperando. Anda, váyase», le contesté al buen hombre que ya era de avanzada edad, que con tanto esfuerzo y sacrificio lograba realizar los trabajos. A las afueras del edificio se construyó un pequeño cuartito de láminas, donde el velador se quedaba a dormir. Me refugié en ese pequeño espacio, ya que la noche estaba muy fría, y usando la parrilla del velador, me dispuse a calentar agua para café. Y para mi buena suerte, había sobre la mesa un paquete de galletas. Me serví una taza de café, y escuchando la vieja radio del velador, me dispuse a merendar aquellas ricas galletas, sabor a vainilla. De repente, algo se escuchó, algo que se cayó. Era muy grande, porque el ruido me interrumpió al momento. Así que tomé mi lámpara y fui a ver qué pasaba. Realmente el edificio era aterrador por el día, pero nunca me imaginé que lo era mucho más por la noche y sin energía eléctrica. Aquel viejo edificio era de 5 plantas. Estaba el recibidor que ya anteriormente funcionó muchos años como un hotel prestigiado que por situaciones extrañas dejó de funcionar y lo dejaron abandonado. Precisamente en esos momentos comencé a recordar todas esas historias que me contaban durante el día, y no era porque tuviera miedo. En realidad yo no creía en esas cosas. Beto, el trabajador con más tiempo en esa obra, escuchaba que le contaba a los demás experiencias sobrenaturales en ese mismo edificio.
Se dice que antes era un hotel muy famoso y prestigioso. Sin embargo, un día llegaron 3 mujeres a solicitar una habitación que tuviera 3 camas precisamente. Aquellas señoritas mostraban una apariencia extraña, totalmente elegantes, pero con ropas un poco pasadas de moda y de tonos totalmente oscuros. La recepcionista les negó la habitación, puesto que solo contaban con habitaciones de 2 camas y no había una en todo el hotel que tuviera 3. Las 3 mujeres, totalmente molestas, exigieron al gerente que le dieran seguimiento a su petición, ya que se negaban a tomar habitaciones por separado. Cuando las mujeres hablaron con el gerente, al parecer lo convencieron, ya que ordenó a los que trabajaban ahí a que colocaran otra cama más en la habitación más grande que tenían disponible. Desde ese momento, en el hotel comenzaron a suceder sucesos extraños. La temperatura bajaba de manera constante, aunque el servicio de calefacción funcionara de manera correcta. Lo más extraño fue que se dieron cuenta que días después era que una vez que las mujeres se dirigieron a la habitación que les acondicionaron, jamás las vieron salir de ahí. Hasta que un día, un extraño olor inundó el hotel por completo, y al darse cuenta del problema, el servicio de limpieza inspeccionó las habitaciones del hotel. Y oh sorpresa, encontraron a las 3 mujeres sin vida y con su misma sangre una leyenda escrita en la pared: Día de muerte. Las autoridades llegaron y se llevaron los cuerpos. Sin embargo, en la autopsia, el médico forense se fue de espaldas cuando descubrió entre sus costillas de ambas una moneda de oro con un pentagrama grabado. Cuando el médico se retiró, al otro día desapareció y no se supo nada de él. El caso fue que a partir de esos días, el ambiente del hotel cambió por completo. La gente se quejaba que escuchaba murmullos de mujeres, gritos y lamentos, que veían también sombras de esas mujeres por los pasillos, y nadie, absolutamente nadie quería hospedarse en aquella habitación con el número 27, donde hallaron los cuerpos. Al paso del tiempo, el hotel perdió clientes y a consecuencia de ello cerró sus servicios. Todas esas palabras que había escuchado decir a Beto me tenían demasiado nervioso justo en esos momentos, y no podía entender cómo es que lo hubiera recordado completamente. Respiré profundamente para tratar de olvidar la experiencia que había escuchado y fui a checar que todo anduviera bien por los pasillos del hotel. Aquella habitación se encontraba en el piso número 3 y curiosamente volví a escuchar que tiraban cosas, o en su caso, que arrastraban unos muebles. Con un poco de miedo, y no lo voy a negar, quería salir corriendo. Subí las escaleras con un bat y la lámpara, así como mi móvil para llamar a las autoridades de emergencia en caso de que hubiera intrusos. Había llegado por fin al segundo piso. No había nadie ahí, pero seguían escuchándose los golpes y los ruidos. De repente, la piel se me erizó como si fuera un gato y el escalofrío me recorrió totalmente. Sentí aquel pasillo totalmente helado, lo cual provocaba que me frotara los brazos. De inmediato, a una mujer la vi caminar hacia las escaleras. Cuando sucedió eso, casi me orino del susto, aunque parezca burla. Pero esa sensación que sentí cuando vi a aquella mujer caminar hacia las escaleras me causó más y más terror del que ya tenía. Tomando valor,
e intentando calmar mis ansias con mi respiración, tomé un poco de aire y subí las escaleras para ver de dónde provenía esa mujer extraña. Al llegar al segundo piso, los ruidos dejaron de escucharse, pero de inmediato los murmullos de gente se hicieron presentes, como si estuvieran orando. Cuando puse un poco de atención, claramente oí que eran voces de mujeres, y me dio miedo, pero tenía que saber qué estaba pasando. Y aunque no quería reconocer que ya lo sabía, caminé hacia donde venían los murmullos de mujeres, y justamente llegué hasta la habitación número 27. Con mi mano temblorosa le di la vuelta a la manija, y al echar un vistazo todo estaba oscuro y no veía nada. Rápidamente alumbré con la lámpara y solo había muebles viejos, ya a punto de destruirse. Se encontraba una vieja cama, aún con sus sábanas y colchas, y el viejo espejo que tenía muchas fracturas. Alumbraba todo el interior y no encontraba nada. Volví a alumbrar y todo estaba igual. Sin embargo, cuando estaba a punto de darme la vuelta, aquellos murmullos se hicieron nuevamente presentes y la adrenalina que recorría mi piel a 1000 por hora. Acerqué nuevamente la lámpara de mi celular y no. Mis ojos en esos momentos se llenaron de terror al ver a 3 mujeres vestidas de negro, con sombreros que les cubrían el rostro con un velo del mismo color, las cuales se encontraban hincadas en el piso, tomándose de las manos, que formaban al mismo tiempo un círculo. Cuando la luz apuntó a ellas, una mujer giró la cabeza hacia mí para descubrirse el rostro, y fue lo más aterrador y escalofriante que mis ojos miraron y que hasta la fecha no he podido superar aquí encerrado en esta maldita clínica. Era un rostro descarnado, con la piel putrefacta que le colgaban trozos de carne de lo que fueran las mejillas. Cuando esta mujer me vio, echó una carcajada tan macabra y con una voz tenebrosa me dijo: «Bienvenido a tu muerte». Y en esos momentos salí corriendo de ese lugar mientras me seguía, escuchando los murmullos de aquellas mujeres, pero más y más fuerte. Después de aquella aterradora experiencia, nadie, absolutamente nadie me creyó lo que había mirado, y a consecuencia de ello, desde esa noche, las 3 mujeres nunca me dejaron en paz. Las veía en todas partes, y mucho más en mis sueños. Aparecían tratando de ahorcarme. Aunque no me lo crean, es verdad. Por algo traigo estas marcas aquí en mi cuello, que son la prueba de que no estoy mintiendo. Sin embargo, mi familia no me creyó, y ahora me encuentro aquí encerrado en estas 4 paredes. Aunque estoy totalmente resignado a mi destino, anoche nuevamente vinieron a verme y me han dejado en claro que nunca me libraré de ellas y que tarde o temprano tendré que entregarles lo que tanto anhelan: mi alma, para que le entreguen a su amo y señor, el diablo. Mi relato fue en el año 2000. Soy chofer camionero y siempre he traído mi unidad, un rabón, o sea, un tráiler chico. En un viaje que fui con un amigo de toda la vida, llamado Jaime, al cual le decimos Chino por sus ojillos, y él siempre estuvo conmigo de machetero o matacuás.
o sea, un ayudante. Él es chaparrito y hablaba algo mocho, o sea que no pronunciaba bien la R. La gente pensaba que no estaba del todo bien, pues era algo complicado entenderle, pero para mí él era y es muy inteligente. Vivía solo con su madre, hasta que ella murió y unos primos de él se lo llevaron al norte, a Monterrey. Pero este relato es de antes que se lo llevaran a vivir al norte. Pues una vez, de muchas que él viajó conmigo, recuerdo que el viaje se nos hizo algo largo, pues veníamos de Coahuila. El destino era Zacatecas. Faltaban 2 horas para llegar y yo quería bajar al baño, y aunque a varios kilómetros más adelante había un restaurante, no quería llegar ahí a hacer mi necesidad, pues eso nos demoraría más. Chino era muy tragón y eso me obligaría a que cenáramos ahí y eso nos atrasaría más. La idea era cenar en Nuevo León, ya de regreso, pues yo lo quería invitar a comer unos taquitos de carne asada que yo conocía de ahí. Así que vi un lugar bueno entre la maleza y despoblado, aunque muy oscuro, y le dije a Chino que aprovechara a orinar también él, pues ya no haría escalas, y no quiso. Totalmente terminé de orinar, y cuando venía de regreso al camión, veo que Chino sale deprisa del camión. Corrió hacia los árboles y pensé yo, a este güey ya le dio por zurrar. Pero lo vi algo raro, como muy decidido, y llevaba una macana de policía en la mano que traíamos en el camión por si algo se ofrecía. Y le grito yo, ¿qué pasa, Chino? ¿Todo bien? Mas no me respondió, y vi cómo se perdía entre los árboles y la maleza, y me dio cuidado y me fui tras él, hablándole si todo estaba bien, y este güey no me escuchaba y ya corrí tras él. Lo tomé por el hombro y le dije, ¿qué te pasa, Chino? ¿Estás bien? Él voltea todo pálido y me dice que escuchó mi voz. Bajó porque me escuchó muy afligido e iba a auxiliarme. Y yo le dije entre risas, no, quizás estabas soñando pues te estabas quedando jetón. Y ya, vámonos a la fregada de aquí. A pesar de lo raro, les juro que no me asusté en ese momento y no le tomé importancia. Pero de pronto escuchamos una voz extraña y femenina que hacía. Llamaba al Chino por su nombre y de golpe nos quedamos parados y petrificados por unos segundos, pues en el momento escuchábamos como si alguien caminara por entre los árboles o arbustos. Y lo peor es que venía hacia nosotros. Nos salimos corriendo como pudimos y nos trepamos al camión bien nerviosos. Estábamos algo retirado del siguiente poblado, como para pensar que alguna persona anduviera por ahí, pues estábamos como a unos 10 kilómetros del próximo pueblito. Era de noche, así que pues nadie podría andar deambulando por esa zona. Y en lo que iba prendiendo el camión, el Chino me apretó mi hombro con una fuerza que solo una persona muy espantada lo haría, pues él era bajito y flaco, y me dice, mira güey, allá en las copas de los árboles. Me arrimo a su lado, volteo hacia donde él me dijo, y veo algo que hasta el día de hoy no olvido. Es que era algo como una mujer vieja y cadavérica, muy flaca, y con los ojos luminosos como los de un gato. Entre lo oscuro estaba trepada en ese árbol, encendiendo como pudo el chingao camión, que para suerte de nosotros encendió a la primera. Nos largamos hechos madre de ese lugar.
y al llegar al poblado del Sombrerete, que era nuestro destino, les platicamos a otros compas traileros y no nos creyeron. Pero un señor ya viejo que estaba ahí de escuchón nos dijo que eso que vimos era una bruja que se aparece por ese rumbo, y a todo el que se detiene en esa área de la carretera en la noche les habla por su nombre, y pues obvio, más miedo nos dio. Al día siguiente de regreso nos venimos por otra ruta y nos salió mejor, porque créanme que más rápido regresamos. Y lo mejor de todo, que Chino mejoró su manera de hablar. Yo creo quizá por lo que vimos esa noche, esa horrible bruja. Entre las voces de lo desconocido, te desea buenas noches.